Hawái. Incluso la palabra me llena de una alegría inexplicable. Esta isla siempre me pareció un paraíso inalcanzable, un lugar donde los sueños se hacen realidad. Y ahora estoy al borde de este increíble viaje junto a mi esposo Adrián, sus padres Carlos y Paula, y, por supuesto, Santiago, mi hermano, mi amigo, y alguien que podría haber sido mucho más si nuestras vidas hubieran seguido un camino diferente. El clima en Honolulu nos recibió con un cálido viento que acariciaba suavemente mi piel, como una promesa de algo nuevo, algo que está a punto de suceder. Nos dirigimos a la zona de recogida de equipaje y sentí como mi pulso empezaba a acelerarse. Mis pensamientos estaban lejos de las acciones rutinarias que ocurrían a mi alrededor. Estaban centrados en Santiago, quien estaba a mi lado, sosteniendo su mochila. Nuestras miradas se cruzaron y en ese momento sentí como si el tiempo se detuviera. En sus ojos vi algo más que la simple alegría de unas vacaciones tan esperadas. Era algo más profundo, como un eco de lo que alguna vez hubo entre nosotros. Aquellos días cuando éramos niños, cuando el mundo parecía infinito y los sueños alcanzables. Nos acercamos juntos a la salida del aeropuerto y el cálido viento hawaiano nos envolvió de nuevo, como si nos insinuara que esta isla estaba lista para recibirnos con todos nuestros secretos, miedos y deseos. Adrián estaba inmerso en una conversación con sus padres, discutiendo los planes para los próximos días. Pero yo no podía apartar la vista de Santiago, de su sonrisa que florecía en su rostro y de esa chispa brillante que surgió entre nosotros. Esa noche, cuando finalmente llegamos a nuestro hotel, sentí cómo la fatiga se apoderaba de mí. Pero no era solo cansancio físico, sino algo más, algo que escondía en sí innumerables preguntas para las que no tenía respuestas, y entre esas preguntas, la mayor de todas. ¿Qué sucederá ahora? La noche en Hawái llegó rápidamente, como si el sol, cansado de su brillantez diurna, se apresurara a esconderse detrás del horizonte. Yo estaba en el balcón de nuestra habitación, respirando la brisa salada del mar que traía consigo la frescura del océano. A lo lejos se escuchaba el murmullo de las olas rompiendo contra las rocas y el suave susurro de las palmeras que se mecían bajo las estrellas. Esta noche era tan mágica como nuestros primeros momentos en esta isla. Miraba las estrellas y mis pensamientos inevitablemente volvían a los tiempos en que Santiago y yo éramos niños. Sentía que estas estrellas lo habían visto todo, cómo corríamos por las playas, absortos en nuestras fantasías, cómo soñábamos con un futuro que entonces parecía tan lejano e incomprensible. Esos días despreocupados quedaron en el pasado, pero los recuerdos de ellos aún viven en mi corazón. De repente, escuché pasos suaves detrás de mí. Era Santiago. Se acercó a mí, se paró en silencio a mi lado y juntos miramos el cielo nocturno. Su presencia, como siempre, era tranquila, pero al mismo tiempo llena de una tensión invisible. Sabía que nuestros juegos infantiles habían quedado atrás, pero algo entre nosotros permanecía inmutable. ¿Recuerdas cómo corríamos por la playa de noche?, pregunté, apenas conteniendo una sonrisa. Él se giró hacia mí y vi en sus ojos el reflejo del pasado. ¿Cómo podría olvidarlo?, respondió en voz baja. Siempre escapábamos de los adultos para ver las estrellas, y luego inventábamos historias sobre mundos lejanos a los que un día seguramente iríamos. Asentí, recordando esas noches llenas de magia y misterio. De nuevo estábamos bajo estas estrellas, pero ahora nuestro futuro parecía aún más incierto. Santiago me tomó de la mano, y ese toque era tan familiar, tan cálido, que por un momento olvidé todo lo demás. Lucía, comenzó, pero se detuvo,
como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Sentí cómo su mano temblaba ligeramente. Algo en su voz, algo en la forma en que pronunció mi nombre, hizo que mi corazón latiera más rápido. Nos quedamos así un rato más y supe que nuestras palabras quedaron sin decir, pero ahora estaba segura de una cosa. Algo importante estaba cambiando entre nosotros, algo que ya no se podía ignorar. El día siguiente comenzó con el suave murmullo de las olas que llegaban a la orilla. Me desperté temprano, antes de que el sol saliera, y decidí ir a la playa. Hawái me recibió con un suave calor que envolvía todo a su alrededor, creando una atmósfera de paz y armonía. El mar estaba casi inmóvil, solo ocasionalmente las ligeras olas llegaban a la orilla, como si fuera el propio aliento del océano. Caminé descalza sobre la suave arena, dejando huellas que las olas borraban al instante. Mis pensamientos estaban tranquilos, pero en lo más profundo de mi ser, un mar de emociones agitaba. Los recuerdos de la noche anterior permanecían conmigo, como una sombra que silenciosamente seguía cada uno de mis pasos. No podía sacar de mi cabeza esas palabras que Santiago no llegó a decir. ¿Qué quería decirme? ¿Por qué su voz temblaba cuando pronunció mi nombre? Era más que simples recuerdos de la infancia. Era algo más profundo, algo que ambos sentíamos pero que no nos atrevíamos a admitir. Sumida en mis pensamientos, me acerqué más al agua. Una ola apenas mojaba mis pies y el frío del océano me hizo estremecer. En ese momento sentí que alguien estaba a mi lado. Al voltear, vi a Santiago, quien estaba parado un poco apartado y me observaba. Su mirada estaba llena de la misma mezcla de calma e inquietud que yo sentía por dentro. ¿También te despertaste temprano?, pregunté, tratando de ocultar la ansiedad en mi voz. No pude dormir, respondió en voz baja. Demasiados pensamientos. Nos quedamos uno junto al otro, mirando el océano infinito, y sentí cómo el silencio entre nosotros se llenaba no de palabras, sino de algo más, hilos invisibles que conectaban nuestros corazones. Parecía que el océano nos susurraba sus secretos, ayudándonos a encontrar respuestas a las preguntas que temíamos hacer. Lucía, comenzó Santiago, pero se quedó callado, como si sopesara cada palabra. ¿Qué querías decirme anoche?, pregunté, ya sin poder contener mis emociones. Necesitaba saber, necesitaba escuchar la verdad que él había estado ocultando durante tanto tiempo. Él me miró a los ojos y vi reflejada en su mirada toda la profundidad de sus sentimientos, pero en lugar de una respuesta, solo sonrió suavemente, se inclinó y recogió una concha de la arena que colocó en mi mano. Esta concha guarda en sí el sonido del océano y también todos nuestros secretos, dijo, apretando mi mano. Esa mañana no dijimos una palabra más, pero sentía que la respuesta ya estaba cerca, al igual que la ola que se acercaba a la orilla, trayendo consigo el susurro del océano. El día desplegaba lentamente sus alas, cubriendo Hawái de calor y luz. Adrián, Carlos y Paula decidieron pasar la mañana explorando los mercados locales, y yo opté por quedarme en el hotel. Mi corazón estaba inquieto, lleno de sentimientos encontrados, y sentía que necesitaba estar a solas conmigo misma. Salí a dar un pequeño paseo por el bosque cercano a nuestro hotel. Los senderos del bosque me llevaban a través de una espesa vegetación, donde cada paso parecía una entrada a un nuevo y desconocido mundo. A mi alrededor, las hojas susurraban, los pájaros cantaban sus melodías, y la fresca brisa traía consigo el aroma de las flores y la tierra húmeda. Había algo mágico en este lugar, algo que ayudaba a olvidar todo lo demás. Caminé más allá hasta que vi un pequeño lago, escondido entre los árboles.
El agua era tan clara que se podían ver todas las piedras en el fondo. Me senté en una gran roca junto a la orilla y contemplé el agua, que reflejaba el cielo azul y la exuberante vegetación a su alrededor. Mis pensamientos se trasladaron suavemente a la noche anterior, a ese momento en que Santiago no se atrevió a decir lo que llevaba en su corazón. Intentaba entender qué era lo que tanto me inquietaba, por qué esas palabras no dichas significaban tanto para mí. Sabía que la respuesta estaba en algún lugar profundo dentro de mí, en ese lugar donde todos nuestros sentimientos se esconden del mundo, pero siempre están listos para salir a la superficie. En ese momento escuché un crujido detrás de mí. Al voltear, vi a Santiago. Estaba parado a cierta distancia, mirándome, como si estuviera sopesando si debía acercarse más. Su mirada era seria y sentí que él, al igual que yo, no podía encontrar la paz después de nuestra última conversación. ¿Puedo unirme?, preguntó, señalando el lugar junto a mí. Por supuesto, respondí tratando de mantener mi voz firme, pero dentro de mí una tormenta de emociones se agitaba y sentía que nuestra relación estaba al borde de algo nuevo, pero aún incomprensible. Nos sentamos juntos, mirando el tranquilo lago, y sentí cómo entre nosotros volvía a tenderse esas invisibles hebras que ambos habíamos intentado ignorar. Pero esta vez el silencio era diferente, estaba lleno de expectativas, de un deseo de encontrar esas respuestas que tanto tiempo habíamos temido. Lucía, finalmente comenzó él, he estado pensando mucho en esto. Sabes que entre nosotros siempre ha habido algo más que una simple amistad o un amor fraternal. No puedo seguir ocultándolo. Sus palabras penetraron en mí más profundamente de lo que esperaba. Era algo que había sentido durante mucho tiempo, pero que no me había atrevido a reconocer. El lago frente a nosotros permanecía en silencio y tranquilo, pero dentro de mí todo se había dado la vuelta, como si las olas hubieran emergido repentinamente a la superficie. El sol de la tarde, que acariciaba suavemente la superficie del lago, se inclinaba lentamente hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados. Estaba sentada junto a Santiago, sintiendo que este era un lugar tranquilo, donde el tiempo parecía haberse detenido, dejándonos a solas con nuestros pensamientos y sentimientos. Su mano descansaba sobre la roca junto a la mía, y sentí cómo nuestras respiraciones poco a poco se sincronizaban, como si fuéramos parte de un mismo ritmo, de una melodía que solo sonaba para nosotros dos. Nuestras miradas se cruzaron, y vi en sus ojos el reflejo de esos sentimientos que habían estado escondidos en lo más profundo de su ser. Lucía. Su voz era suave, casi un susurro, como si temiera romper la delicada quietud que nos rodeaba. Sabes que siempre he sentido por ti algo más que un amor fraternal. He tratado de ocultarlo, pero ahora ya no puedo. Las palabras que tanto temía escuchar ahora habían sido pronunciadas. Penetraron directamente en mi corazón, rompiendo todas las barreras que yo misma había construido. Ya no podía luchar contra este sentimiento que se había desbordado, como una ola contenida que finalmente encontró su salida. Toqué suavemente su mano, y en ese momento todo el mundo a nuestro alrededor dejó de existir. Nuestros dedos se entrelazaron y sentí cómo su calor comenzaba a inundar mi ser, derritiendo todas las dudas y miedos. Nos miramos a los ojos y en ese instante no había nada más que nosotros dos, nuestro pasado compartido y un presente que empezaba a abrir ante nosotros nuevos horizontes. Santiago se inclinó más cerca y sentí su aliento en mi piel. Era como un roce de pluma, apenas perceptible, pero tan cálido y deseado.
nuestros labios se encontraron en un beso que era a la vez tierno y lleno de pasión, como si estuviéramos descubriendo por primera vez este territorio prohibido. El beso se hizo más profundo y sentí cómo nuestros cuerpos se fusionaban en una danza común que no necesitaba palabras. La sensación de cercanía era tan fuerte que parecía que todo el mundo se había disuelto, dejándonos en este baile donde cada movimiento era a la vez espontáneo y cuidadosamente orquestado. Éramos como dos almas que finalmente se habían encontrado después de una larga búsqueda, y esta cercanía se convirtió en nuestro refugio, en nuestro rincón acogedor, donde no existía nada más que nosotros dos. Sus caricias eran suaves, pero al mismo tiempo llenas del mismo deseo que ardía en mi corazón. Nos quedamos junto al lago hasta que el cielo comenzó a llenarse de las primeras estrellas. Fue un momento en el que nuestros cuerpos y almas se fusionaron en una sola, creando una melodía compartida que queríamos escuchar eternamente. En este baile, al borde del corazón, encontramos algo más que un sentimiento. Encontramos un nuevo comienzo que prometía cambiar nuestras vidas para siempre. La noche descendió sobre la isla, ocultando nuestro pequeño mundo bajo un manto de estrellas. Santiago y yo caminábamos lentamente de regreso al hotel, abrazados como aquellos que acaban de descubrir algo increíblemente importante, algo que no se puede perder. Cada paso resonaba en el silencio y sentía cómo ese eco se reflejaba en mi corazón, pero junto con ello crecía en mí el miedo de que todo lo que había sucedido entre nosotros se desmoronara, como un castillo de arena bajo la presión de las olas de la realidad. Cuando llegamos al hotel, nuestras manos aún estaban entrelazadas, pero dentro de mí algo ya estaba cambiando. Sabía que esto no podía durar para siempre, que nos esperaban preguntas y decisiones que no se podían posponer. Pero esas pocas horas pasadas junto al lago nos parecían a ambos una eternidad que no queríamos que terminara. Santiago se detuvo frente a la puerta de nuestra habitación. Nos quedamos allí, sin soltarnos, y sentí cómo sus dedos apretaban suavemente mi mano, como si intentara prolongar este momento el mayor tiempo posible. Lucía, no podemos retroceder, lo sabes, dijo, y su voz sonaba con una mezcla de determinación e incertidumbre. Pero también sé que no podemos continuar como si nada hubiera pasado. Sus palabras, aunque no fueron inesperadas, despertaron en mí esa realidad que había intentado alejar. Ambos sabíamos que nos esperaba una conversación difícil con Adrián. Sentí cómo entre nosotros se rompía el hilo invisible que habíamos tejido cuidadosamente junto al lago, y esa ruptura era dolorosa. Asentí sin tener fuerzas para responder. Mis pensamientos giraban en torno a lo que sucedería después, pero ninguna de las respuestas me traía paz. Sabía que era el momento de tomar una decisión, pero esta vez no podía hacerlo sola. Santiago tocó suavemente mi rostro. Sus dedos recorrieron apenas perceptiblemente mi mejilla. En sus ojos veía el reflejo de esos sentimientos que compartimos en nuestro pequeño mundo junto al lago. Y ese reflejo era tan claro que parecía que estábamos al borde de un abismo en el que estábamos a punto de caer. Adrián puede entenderlo todo, susurró, intentando calmar no solo a mí, sino también a sí mismo. Pero ambos sabíamos que esto podría destruir todo lo que habíamos construido durante años. Cuando la puerta de nuestra habitación finalmente se abrió, nos recibió una escena habitual, una habitación de hotel familiar, muebles familiares, pero ahora todo parecía extraño y desconocido. Comprendí que, después de lo sucedido, ya nunca sería la misma. Santiago se detuvo en el umbral,
su mirada llena de pensamientos. Necesitamos hablar con Adrián, finalmente dije, sintiendo cómo esas palabras salían de mí con dificultad. Sabía que sería una de las conversaciones más difíciles de mi vida, pero ya no podía posponer este momento. Santiago asintió, y vi en sus ojos la misma determinación que en la mía. Ambos sabíamos que ya no podíamos escondernos de la verdad que pendía sobre nosotros como una sombra. La mañana llegó en silencio, como si el mundo hubiera amortiguado sus sonidos deliberadamente, dándonos tiempo y espacio para lo que estaba por suceder. Los rayos del sol se filtraban a través de las cortinas, jugando en el suelo, pero su calor no podía disipar el frío que se había instalado en mi corazón. Me desperté temprano, pero permanecí acostada, mirando al techo, tratando de ordenar mis pensamientos. Adrián aún dormía, su respiración era tranquila y regular, pero yo sabía que esto era la calma antes de la tormenta. Todo lo que había sucedido entre Santiago y yo ahora colgaba sobre nosotros como una nube que estaba a punto de descargar una tormenta. Tenía que encontrar la fuerza para decir la verdad, pero esas palabras parecían pesadas, como piedras que debía cargar sobre mis hombros. Santiago, como siempre, fue el primero en levantarse. Su mirada, cuando nuestros ojos se encontraron, estaba llena de la misma determinación que la noche anterior. Ambos sabíamos que ya no podíamos posponer esta conversación. Era inevitable, como el amanecer que llegaría sin importar si estábamos listos para él. Adrián se despertó un poco más tarde y, al notar nuestras expresiones serias, entendió de inmediato que algo no estaba bien. Su mirada se deslizó de mí a Santiago y de vuelta, y vi cómo en sus ojos comenzaba a surgir la comprensión. Siempre había sido observador, siempre notaba lo que otros podrían no haber visto. ¿Qué ha pasado?, preguntó, y en su voz sonó ese tono de preocupación que tanto temía escuchar. Me senté en la cama, tratando de reunir todas mis fuerzas. Santiago se acercó y sentí su apoyo, incluso sin palabras. En ese momento comprendí que, independientemente de cómo resultaran las cosas, ya no podía huir de la verdad. Necesitamos hablar, comencé, y mis palabras, aunque suaves, resonaron en la habitación como un trueno. Adrián se quedó helado, como si lo hubieran golpeado, pero no se movió, esperando que continuara. Algo ha sucedido entre Santiago y yo. Continué sintiendo cómo esas palabras salían de mí con dificultad, pero eran necesarias. Fue inesperado para mí también, pero no puedo ocultarlo. Sé que esto puede destruirlo todo, pero tengo que ser honesta. El silencio que siguió a mis palabras era insoportable. Adrián me miraba con una expresión que nunca antes había visto en su rostro. Era una mezcla de dolor, sorpresa y tal vez incluso traición. Intentaba encontrar palabras, pero podía ver lo difícil que le resultaba. ¿Por qué?, preguntó finalmente, y en esa corta palabra había tantas emociones que apenas podía contener las lágrimas. Fue inesperado para ambos, respondió Santiago. Su voz estaba llena de arrepentimiento, pero también de determinación. No queríamos que esto sucediera, pero es la verdad y no podemos ignorarla. Adrián bajó la cabeza y vi cómo luchaba con sus sentimientos. Sabía que estas palabras cambiarían nuestras vidas para siempre, pero también sabía que no podíamos seguir viviendo en la mentira. No sé qué decir, dijo finalmente, y su voz era suave, apenas audible. Esto lo cambia todo. Los tres estábamos allí, de pie en esa habitación, y cada uno de nosotros entendía que ya no había camino de regreso. Era un momento de ruptura, pero al mismo tiempo era un nuevo comienzo, el comienzo de un camino que ninguno de nosotros podía prever.
No sabía lo que nos esperaba, pero sabía que tenía que seguir ese camino, por difícil que fuera.